Hola a todos, buenas. Les saluda Luis Rueda, músico de rock and roll, eh, contumaz y consumado. Súper contento de estar aquí para poderles contar un poco de mis aventuras rock and rolleras a lo largo de esta vida y esta música y sobre todo de este álbum tan particular e importante en mi carrera como El Caldo de Cultivo. Este es el podcast de Ruidosa Caracola con Eric Mujica. Un artista más, un género más, un álbum más. El Caldo de Cultivo sigue definiendo al rock and roll ecuatoriano. Lo hizo con una época, lo hizo con una década, lo sigue haciendo con los años de trayectoria del gran Lucho Rueda. Se encontrarán con muchas novedades, muchas historias detrás de cada canción, hasta tarea tendrán en este episodio. Pero para todo hay un inicio. Bueno, yo desde que empecé tuve muy en claro el hecho de que lo importante era hacer música propia. Recuerdo que el mes de haber empezado a tocar a los 14 años ya compuse mi primera canción, horrorosa, obviamente, pero mía, lo cual ya era todo un punto. Y un poco, recuerdo que en el 88 empecé yo, pero en el 87 había muchas bandas de rock latino, ¿no? Así se llamaba el estilo, que me parece que es medio raro porque es como que es rock pop en español, ¿no? Para ser latino debería tener como que más elementos latinos, pero ese es tema de otra conversación. Había muchas bandas que hacían sus canciones y tal, pero de pronto todo dejó de existir y comenzaron a resurgir las bandas que siempre han habido, que son las bandas de covers. Y yo le agarré como cierto fastidio a eso y automáticamente me enfrasqué en componer y hacer mi música, que fue increíble porque, nada, a la hora de la hora me ha permitido tener una discografía bastante extensa, pero también hoy por hoy siento y me doy cuenta que me perdí de muchas cosas porque obviamente cuando tocas música de otra gente que tiene más conocimiento, más cancha, más vuelo que tú, tienes como ahí una oportunidad de aprender un montón de cosas que yo pues simplemente la pasé por encima, ¿no? En todo caso, tampoco eso me ha limitado a la hora de componer y de crear y de tratar de ser un artista con una filosofía, como tener un estilo de componer, como una visión conectada con mi realidad como músico en el Ecuador. Entonces, siento que ha sido como que muy interesante ver pasar la música por tantas épocas y ver también cómo mi música ha ido mutando a través de mi crecimiento por la vida. Pero antes de meternos de lleno en el caldo de cultivo, quiero saber, o queremos saber, cómo van las 100 canciones de Lucho Rueda. Estamos a pocas de cumplir ese logro que no todo artista puede lograr. Pero en el caso de Lucho Rueda, ¿qué sucede, Lucho? Cuéntanos, por favor. Ya están. Estoy desde hace mucho rato esperando terminar mis famosas 100 canciones que supone, o sea, que compuestas están hace mucho tiempo, pero he estado como músico maniático que me he transformado como que probando mezclas en un lugar, mezclas en otro lugar, mezclas en otro lugar. Me parece que uno de los temas que van a salir ya, por fin encontraron la persona idónea y perfecta que puede sacar las mezclas de mi música adelante, que es Gera Silvetti. Ahí los invito en mis redes, vamos a hacer unas charlas para hablar un poco sobre el trabajo que hemos hecho. Pero eso es lo que viene para el futuro. Está bien, Lucho. En el futuro vendrán las 100 canciones. Estaremos ansiosos y ya preparados. Pero regresemos a los detalles que encierran este disco completo. Este disco, El Caldo de Cultivo de Lucho Rueda. Aquí empieza este maravilloso camino para conocer esta obra rockera. Tiene una historia peculiar ese disco, porque yo había ido a Buenos Aires. Este disco, si no mal recuerdo, salió en el año 2009. Ajá. Y yo había ido en el 2000,
2003 a 2004 viví a Buenos Aires a grabar mi primer disco de solista después de la disolución de La Trifulca. Y ahí pues di rienda suelta a todo lo que la creatividad me pedía sin escatimar el hecho de no sonar rockero. Porque quería hacer un disco de rock, pero más desde el fondo que desde la forma. Y eso me permitió a mí experimentar con instrumentos en los que no he trabajado nunca. Pianos, por ejemplo, pero piano, no un tecladito, no, piano de cola grabado en un estudio de piano, bandoneón, mariachis. Hacer hay una canción que se llama Musiquita de Mierda en ese disco que es hasta infantil. Y claro, cuando yo regreso al Ecuador con ese disco, pues se queda la gente como que, ¿qué es esto? ¿No? O sea, era bastante raro porque escuchan una canción, ya les digo, con piano y bandoneón o un mariachi, y de pronto me dice, ¿tú qué eres, Luis Rueda o Luis Miguel, no? Y yo como que, ajá. O sea, de pronto, no, claro, es que seguramente como ya has crecido, ya no puedes rockear. Y creo que no hay nada, bueno, hoy ya a mis 50 años, eso me chupa un poco un huevo. Bueno, quizás no hay las canciones más rockeras de mi vida, pero no es algo que me importaría tanto. Pero de todas formas, ese momento, ¿qué tenía? Pues yo ahí 34, 35, sí era como que, ¿qué pasa? Que están dudando de mi rockerabilidad. No sé si eso existe. Y entonces decidí hacer como que un álbum bien rockero. Bueno, un poco, no guardando las distancias, es lo que le pasó a Cerati, porque yo viví la mutación del Ahí Vamos, que era el disco que, si no me equivoco, grabó en el 2002. Y luego vi digamos, el Siempre es Hoy, que es el disco medio electrónico que él hizo, y luego Ahí Vamos, que es como el disco más rockero de estadio, digamos, ¿no? Que hizo Cerati. Y yo me acuerdo ver en Buenos Aires stencils con la cara de Cerati, con la portada del Ahí Vamos, con una leyenda que abajo decía Viejo Choto. Y no hay nada, creo que más desafiante, ¿no? Para alguien que pudo haber sido el león líder de su manada, pues que comiencen a dudar de su valía por la edad. Y yo, bueno, también caí en ese juego y entonces dije, no, voy a hacer un disco rockerazo y me metí entonces a trabajar este disco. Ahora, para esto yo estaba tocando con un músico increíble que se llama Alexander Folkenstein, más conocido como Sasha, que era un trombonista ruso que había venido de Rusia a vivir al Ecuador para ser el primer trombonista y jefe de cuerdas de Los Vientos de la Sinfónica Guayaquil. Es un tipo que tocaba el trombón como que tocara una trompeta, y el trombón es un instrumento súper difícil. O sea, si tú escuchas a un trombonista tocar Los Pollitos Dicen, tú dices, qué estupidez toca este tipo. Y no sabes lo difícil que es, porque en el orden de las notas no va como la escala de una guitarra o un piano. Vas tocando, moviendo la vara, y es toda una técnica súper complicada, pues, y para él no había melodía que le resultara imposible. Era un músico fantástico. O sea, es un músico fantástico, pero ya se volvió a Rusia. Y él, bueno, todavía estaba tocando con una banda que se llamaba Insignia. Insignia era una banda que, bueno, ellos sí parecían a Luis Miguel, como que tenían esas influencias de un pop rock, buscando de alguna manera ser quizás un poquito progresivo, pero dentro del ámbito pop. O sea, como no sé si se acuerdan ustedes de una banda que se llama Presunta Implicada. A mí la verdad es que yo los veía y digo, son buenos músicos, pero no es como que no son un estilo de música que a mí me atrayera mucho. Pues bueno, la cosa es que empezamos, él me propuso Sasha tocar con ellos. Y yo como que primero, y luego, bueno, nada, pero probemos, no perdemos nada. El asunto es que cuando yo llegué al primer ensayo, desde ahí para adelante todo empezó a ser una fiesta. Teníamos un lugar de ensayo que le habíamos puesto como nombre La Burbuja, que quedaba frente al malecón. Y empezamos a trabajar 3, 4 días a la semana, y empezamos a las 7, 8 de la noche, y las sesiones podían terminar tranquilamente a las 8 de la mañana. Como era un sector de oficinas y esto, pues entonces no había nadie a quien molestar. Y la gente pasaba para abajo, y nosotros tan ridículos hasta dejamos la posibilidad de que quien quiera subir que suba. A veces dejamos la puerta abierta para que pase el que quiera, para que vea, pero eso sí había una regla y era que no podían hablar. Entonces sendas fiestas, rock and roll, acontecieron en la producción de ese disco. Como les digo, la gente subía con botellas de whisky, subía con botellas de ron o tragos más baratos, y ciertas sustancias de dudosa calidad y
y de resultados bastante certeros, que nos mantuvo alrededor de 2 años, o más, sino así como unos 2 años, trabajando a ese ritmo, ¿no? O sea, mucho alcohol y mucha droga. Detalles interesantes que, bueno, podríamos tocarlos en otro episodio. No creo que este sea el episodio para ese tema, porque este es el episodio del disco, el caldo de cultivo de Lucho Rueda. Volvamos al tema del disco, ¿ya? O sea, ahorita ya estamos entrando en la historia que encierra de dónde nace ese disco y por qué suena así. Ya había pasado mi época medio drogona, en la época del efecto placebo, hablando de marihuana y esas cosas, pero acá era más cocaína y alcohol, ¿no? Y bueno, saben que yo no tengo ningún problema de contar estas historias. La cosa es que siento yo que, y ojo que no estoy haciendo ninguna apología a ese tipo de trabajo, porque si bien es cierto, las canciones yo ya las traía más o menos compuestas, algunas salieron de ese trabajo medio de banda, pero la mayoría ya aparecían, los acordes y las melodías ya venían hechas de antemano, pero el hecho de producir en sí, de crear esos riffs, de meterle esta batería o esta otra, hacer cambios de ritmos y todo lo demás, se produjeron en medio de ese ambiente festivo eterno, ¿no? Y para esto yo a esa época estaba casado y entonces llegaba a mi casa destruido a las 5 de la mañana y mi ex esposa me decía, bueno, ¿y qué onda? No, estoy haciendo un disco, por favor, no me molestes. Entonces, pero aunque parezca mentira, siento que todo ese proceso y todo lo que se vivió para poder hacer ese disco funcionó. Para ese disco funcionó. Y las aristas y la podredumbre y el nombre mismo, ¿no? Caldo de cultivo, que se generó en ese local, ese departamento donde ensayábamos, fue único y quedó plasmadísimo en el disco. Ahora sí, hemos conocido el contexto que armó este discazo. Llegó el momento de meternos de lleno, meter nuestros sentidos en la manera en que fue escrito este disco, sus historias, de dónde nacen, por qué nacieron, por qué siguen siendo himnos en la historia de la música ecuatoriana. Con ustedes Lucho Rueda y su caldo de cultivo en un track by track. Yo había hecho un pasillo para un concurso del FAL y ahí me gané la grabación de un tema. Y con eso fuimos con la banda y grabamos La Mala Reputación. Fue el único tema que como que se grabó en estudio, grabamos en el estudio de Borkis. Pero de ahí todo el disco se grabó en la sala de ensayo. Por eso ese disco tiene un sonido rudo, áspero, muy de garaje, no suena a un disco grabado en estudio, y siento que fue completamente acertado el hecho de poder tener como que esa visión al momento de grabar el disco. También tengo que acotar que en el año 2008, en diciembre, mi mamá se murió, y para mí eso fue como un impacto muy fuerte, pues no, imagínense perder a la madre, y si bien el disco venía como dilatándose porque, por nada, pues las obras, ya se han dicho 1000 veces, ¿no? Al final la música no se termina, sino que se abandona, y entonces siempre como que buscando algo más, y yo dije, bueno, basta, hay que mezclar el disco, hay que hacerlo, y de alguna manera, el hecho de que mi mamá se haya ido de este mundo sí me dio como un push para decir, tengo que terminar el disco, ¿no? Es más, recuerdo haber grabado la voz de Esqueletos y el último fin de semana que pasé con mi mamá, porque ella le dio un derrame y se fue así muy súbitamente, haber escuchado Esqueletos con ella en el carro y mi mamá clipeando la canción y diciendo, qué bonita que está, Luis, esa canción. Entonces, las mamás siempre, todas tan bellas. Y yo como que, mamá, bonita, le parece que Esqueletos es una canción bonita. No sé si es el adjetivo perfecto, pero bueno, nada, mi mamá no era rockera ni estaba muy interesada, estaba más interesada en las cosas que hacía su hijo. Y bueno, las canciones son como una radiografía muy fidedigna de la época, ¿no? La primera canción es Crimen Exquisito. Y esa canción, de alguna manera, habla de toda la fiesta que se armó ahí en La Burbuja, que es el nombre que le hemos puesto al sitio donde estuvimos trabajando ese disco, ¿no?
de todas estas fiestas y toda esta destrucción neuronal que ocurrió ahí. Y la canción se llama Crimen Exquisito, y yo con el tiempo he entendido que el crimen exquisito es hacia mí mismo. En ese momento me acuerdo que una vez bajamos a comprar más alcohol y como bajamos medio borrachos, nos subimos al carro, un vigilante pasó y se estacionó como que a media cuadra de nosotros, y nosotros lo vimos y nos quedamos ahí como 2 horas, hasta que, o sea, era como que aquí uno de los dos va a tener que ceder, y a la final ya pues los dos vigilantes se fueron, ¿no? Y por eso jugamos con lo de bañarme en sangre de vigilante y tal, pero ya en retrospectiva creo yo que que este crimen exquisito es como un autoatentado, ¿no? Esta cosa de esa vida rock and rollera y que no necesariamente, bueno, sí, creo que son cuestiones de épocas. Yo hoy por hoy la plena es que el alcohol, las drogas, todas estas cosas me interesan cada vez muchísimo menos, porque como dice en la canción, ¿no? A los días les robo su alegría. Y claro, hoy por hoy una fiesta pues me puede tomar 3-4 días en recuperarme, y ya no tengo como que todo el tiempo que tenía de joven como para desperdiciar los días tan feamente. Así que sí he parado, pero no así a raya todo el tema de beber y esas cosas. Por, ya no sé, creo que tengo más de un mes o algo así, que no he probado ni una cerveza. Así de simple. La siguiente canción se llama La Brecha y responde a esta época mía entre los 30 y los 40 en que yo estaba pero completa, total y absolutamente obsesionado con el tema del cristianismo, o sea, en contra, ¿no? Todavía pienso, ¿no? que las religiones en general son como todo un tema de manipulación y tal, pero también con el tiempo me he dado cuenta que también ciertas personas necesitan, a falta de mayor conocimiento, algún tipo de freno, ¿no? Y eso, la religión, ese temor a Dios, pues te lo puede dar, ¿no? Así que hoy por hoy no estoy tan en bronca como en esa época, pero en esa época estaba, pero, o sea, Dios era Correa, así de en contra estaba, ¿no? Y tiene ahí una frase que me encanta, ¿no? Que es un juego de palabras que al final del tema dice, para que esta fe me estafe, que me parece que es una de las frases más bonitas y poderosas que he hecho, no solo en este disco, sino en muchos discos, ¿no? Es un tema chévere. Tengo bastante tiempo que no lo toco, pero la verdad es que me gustó un montonazo. Bueno, este ha sido un himno de mi discografía, ¿no? 1000 veces uno sigue. Y es muy cierto, él tiene un inicio muy similar a No One Knows de Queen of the Stone Age. Me lo han dicho algunas veces y yo casi que lo miro con cara de wow, ¿no? Vamos a darle un chocolate caliente por la noticia. Pero más allá del inicio me parece que luego la canción se va completamente para otro lado, ¿no? Y en todo caso, bueno, pues está mejor que se parezca a un tema de Queen of the Stone Age que a una de Pimpinela. El siguiente tema en el disco es, a ver, Una canción de sangre. Y esto, bueno, fue súper interesante porque fue la última canción en entrar al disco. Y Fernando Villarroel, que es mi amigo hace tantos tiempos que lo conocen, pues ha estado haciendo cosas como Mi Recinto y esas comedias que salieron del aire, bueno, creo que en la misma época del correísmo, ¿no? Por orden del gobierno, ¿no? Y que me parece desde ahí una ridiculez, porque si no te gusta no lo miras y ya está, ¿no? Y la libertad, pues no, la libertad, pero bueno. Si no quiero entrar en política este momento, pero sí me parece que como que guardar ese tipo de cosas a la final. A mí, por ejemplo, yo detesto y aborrezco el reggaetón, pero jamás lo prohibiría. O sea, lo puedo combatir y puedo decir que no me gusta y por qué no me gusta, pero no podría de ninguna manera ser parte de una campaña que lo censure, ¿no? Porque cada quien tiene derecho a escuchar lo que le gusta. Bueno, y la cosa es que él había hecho un programa que se llamaba Jonathan Sangrera y me pidió una canción para el intro del programa. Y yo, bueno, dale, dije, me parece genial si podemos hacer una canción que funcione.
Y esta canción, claro, como el loco era un detective y tal, si la escuchan, tiene esta cosa muy James Bond, eh, que yo ahora que de unos años acá me metí a estudiar música y tal, o sea, sé como qué tipo de acordes puedo utilizar para lograr ese tipo de sonidos, pero en esa época era investigación purita y escuchar y ver y tratar de que suene más o menos parecido y creo que se logró. Como anécdota de esa canción, recuerdo que una vez Fernando me invitó al circo de Jonathan Sangrera. Entonces yo fui a ver qué onda. Y, y el circo estaba repleto, ¿no? Estos circos grandes que entran como 3.000 personas, una cosa así. Repleto de niños. Y de pronto ponen el tema y luego escucho que todo el circo y todos los niños cantaban la canción, pero como que fuera, no pues, los grandes éxitos de Barney. Y después de la función hablaba con Fernando y digo, loco, ¿qué es esto? Me dice, loco, todas las funciones es esto, la gente la canta full. Seguramente estos niños no saben que es de un músico ecuatoriano que se llama Luis Rueda, solo saben que es la canción de Jonathan Sangrera y esos niños ya deben estar medio grandecitos hoy por hoy. Pero bueno, curioso, ¿no? El poder de los medios para hacer que estas canciones trasciendan de una manera tan poderosa. La mala reputación, es una canción en la que le tenía muchísima hambre. Para el que no la sabe, es una canción original de George Brassens, que es un compositor anarquista y es una canción del año 1952. Yo me había ido a vivir a Madrid a principios de este milenio, sí, en el 2001, y una chica que conocí que era de Bélgica, una belga, tocaba la guitarra y cantaba la canción en francés, pero tenía para mí como una suspicacia y tenía una cosita medio maliciosa que me llamaba mucho la atención y me parecía que era como una prima hermana del Perfecto Acabado, sin saber ni siquiera de qué iba la canción. Luego yo me fui a vivir a Argentina, volví, estuve en Ecuador y en Ecuador se me ocurrió revisar una traducción al español del tema y encontré una versión de un cantante español que se llama Paco Ibáñez. Entonces revisé la letra en francés, revisé la letra en español y me quedé con las dos primeras estrofas, no 100%, pero bastante, ponle un 85% de lo que decía en la letra. Y luego las dos siguientes estrofas, pues ya hice yo mi propia letra para poder hablar de la música del montón, que no me gusta, y sobre todo de la última estrofa que a mí me parece que aportó un millón a la canción, al cuido con gran devoción mi mala reputación, no es una equivocación, años de dedicación y he de consagrar con la vida mía a ir por mi camino sin hipocresía. Si aunque la gente no tolera que no tenga su propia fe, seguiré en mi revolución y diga mi mala reputación. Eso no dice la canción original y creo que le da un power increíble, sumando al hecho de que, bueno, para los músicos que me escuchan y que entienden lo que les voy a decir, la canción está normalmente en re menor, pero hace una modulación y sube a mi menor, o sea, sube un tono. Y ese bueno, es un recurso muy usado para hacer que algo crezca y bueno, me parece que en la producción del tema creció de manera increíble. De hecho, esa canción me ha traído muchas satisfacciones. Estuvo también en un programa de televisión, en Los Buenos Muchachos, y ahí pegó de una manera estupidísima que me tuvo camellando como 5 años, ¿verdad? Y también hizo que ese disco se venda de una manera brutal. Fue el último gran disco que pude vender. Y sacamos unas 2.000 copias y cada disco costaba $10. Así que imagínense, ¿no? En 3 meses, 2.000 copias vendidas, 20 luquitas, que para un músico de rock guayaquileño no estaba nada mal. Digo, comparado con los $50 que recibo hoy por mi música en plataformas, ¿no? Nada, es una canción que le tengo mucho cariño y que hasta hoy es como que la canción del final del show infaltable, donde, o sea, el show puede ser el peor show del mundo, pero una vez que tocamos la mala reputación, el lugar siempre se viene abajo. Y eso es muy, muy bello. De ahí viene El Regalo, que es un autocover. Hice una versión de ese tema pensando un poco en la onda de Nick Cave, ¿no? Queriendo ser una suerte de crooner ahí, ¿no? Ser un poco dramático. Y El Regalo era una canción bastante punkera que está en el disco de La Trifulca, el Efecto Placebo.
pero acá aprovechando que teníamos a Sasha en el trombón y tal, creamos todo un ambiente, ¿no? Y bueno, Mala Fiesta que les contaba en la que estábamos, era una canción que disfrutabas muchísimo tocarla, muy paranoica, mucho más lenta que la versión original, pero muchísimo más intensa. La verdad es que sí sería bacán, ¿no? Si me escuchan, vayan y busquen el regalo del efecto placebo y busquen el regalo del caldo de cultivo, y es como interesantísimo poder hacerte un autocover, ¿no? O sea, una versión de tu propia música me parece súper chévere. Mi pequeña fiera. Luego viene un temonazo. O sea, este disco, la verdad es que me acuerdo de las canciones y tengo esta sensación de como, este sí es un temazo. Creo que es un disco muy, muy, muy redondo. Bueno, el siguiente tema es Motorcillo Irracional, que es una canción dedicada a mi corazón. Sí, una canción dedicada a los caminos tortuosos del corazón y el hecho de haber hecho esta carrera siempre siguiéndolo, ¿no? Tiene unos guturales muy interesantes y unas dinámicas, y creo que es una de las canciones más progresivas que he hecho en mi vida. Muchos ambientes, ¿no? Empieza como una suerte de balada tensa o lento más que balada, porque ¿no? La balada siempre está como más vinculada con cosas amorosas, y aunque esta canción habla del corazón, no va por el lado amoroso. Habla el amoroso pendejo, ¿no? Y pasa por ambientes y tal, y para mí tiene como una influencia muy notable de King Crimson, y esta posibilidad de poder hacer que el trombón haga una frase y que la guitarra le responda y jugar con ese tipo de cosas. Es una canción larga, completa, muy pesada y muy densa, ¿no? Una canción de la que estoy muy, muy orgulloso, y creo que habla bastante bien y escribe bastante bien todo el tiempo loco que vivimos haciendo este disco. Dejen en paz la música del diablo, que también es un infaltable en los shows. Una canción que ya roza el hardcore, si es que no está ya dentro del estilo. Recuerdo que el bajista estaba tocando, hacía Relami en el bajo, ¿no? Estaba ahí, pero solo, ¿y luego qué estás tocando? Dice, las 3 cuerdas al aire. A ver si. Y yo escucho y él tocaba estas cuerdas, y yo sobre eso agarro la guitarra y hago el tin, 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 tin. Y me sale esa melodía, ¿no? Tan menor armónica, sin tener ni idea de lo que estaba haciendo, pues, ¿no? Que le da ese toque profundo y tal, para hablar de, recuerden que venía de esta época de odiar todo lo que tenía que ver con el cristianismo, para burlarme del rock cristiano. Sigo pensando que el rock cristiano es todo un oxímoron, no puedes. Los valores del cristianismo no están apegados para nada con los valores del rock. No puedes hacer rock cristiano, o sea, porque es completamente contradictorio. Entonces siempre tengo un speech antes de cantar ese tema de me burlo, ¿no? De ese estilo, o ese tipo de música, o esa, no sé, ese subgénero, ¿no? De querer mezclar el rock, que es rebelde, que es contestatario, que es de trinchera, que es anti-rebaño, con el cristianismo, que es todo lo contrario, ¿no? Que es una congregación, ¿no? Una religión que ha dominado el mundo occidental y que, bueno, tantas pesares y tantas penurias nos ha traído como sociedad. Pero ese es tema de otra conversación. En todo caso, es una canción bien pesada, muy divertida, me encanta tocarla, y lo mismo, la gente en los shows la canta y la disfruta, y siempre cuando me dicen, estamos revisando un concierto el tema de luces, digo yo, luces rojas, luces rojas, luces rojas, es porque y en mi cabeza solo estoy pensando en tocar loas. Nada, es un bonito tema que genera en los shows y genera en la escucha del disco un ambiente bastante interesante. Sí, es que sí. Cuartas de Oro es la siguiente canción, y esta vendría a ser, ponele, la balada del disco. En realidad, cuando yo compuse el tema, lo compuse mucho más tranqui, ¿no? Daba más como esa onda, más baladita y tal.
Y había una curiosidad porque yo he compuesto algunas baladas muy bonitas y muy románticas y muy sentidas. Y en esa época, como les dije, estaba casado y mi ex esposa sí me dijo, oye, tú, o sea, si no te rompen el corazón, si no la pasas mal, no eres capaz de hacer una canción de amor, ¿no? A mí no me has hecho ninguna, es que no sé cuánto. Y yo, bueno, sí es verdad que no te he hecho, pero claro, ¿de qué puedes hablar de una canción? Yo tenía una esposa que era maravillosa, que se portó conmigo de manera increíble y que todavía algo de buena amistad nos queda porque tenemos una hija, ¿no? Pero, pero tengo esa como satisfacción de que a la final todos podemos tener una buena amiga, todos podemos tener una buena novia, no sé, una buena hermana, una buena esposa, una buena madre, ¿nada? Pero ¿quién carajo tiene de verdad una buena ex esposa? Bueno, yo tengo una buena ex esposa. La verdad es que le tengo todo el cariño del mundo. Y bueno, en esa época estando casados tenía, porque era una como posesión un poco, y casi que si no te tiro, llegas borracho y torcido todos los días a las 5 de la mañana y ni siquiera me ha hecho una canción. Entonces le compuse este tema, Puertas de Oro, que es una canción que habla del agradecimiento. Y la verdad es que en ese momento, cuando la compuse, quizás porque era un poco más dramático, sentía yo que como que no es la balada desgarradora, ¿no? Esa sensación que puedes tener, una profusa decepción o esa cosa soñadora de transparente. Pero si hablamos de amor verdadero, poder hacer una canción de gratitud, me parece que es la canción más de amor que tengo en mi discografía. De verdad que sí. Porque no es de queja, no es de reclamo, no es de esta sensación miserable del abandono, sino todo lo contrario, es de sentirte agradecido y sentirte bendecido y sentirte como conectado con la naturaleza por poder contar con esa persona, ¿no? Un día más en tu vida. Igual el tiempo pasó, la relación se terminó y todo, pero creo que es una muy linda canción y si alguna vez te la dedican, date cuenta que ese hombre o esa mujer, de verdad, ese ser, te quiere muchísimo. Y la última canción del disco es Esqueletos, que es un tema que, de hecho, acabamos de hacer un show la semana pasada y le decía a la banda, bueno chicos, disfruten mucho de tocar Esqueletos porque es la última vez que la vamos a tocar. En la siguiente gira que ya viene para presentar son 2 EPs que vienen ahora para terminar las 100 canciones. En estos shows para presentar el EP1 primero, no va a estar Esqueletos. Y sobre todo porque a pesar de que es una canción que me gusta mucho tocar y tal, siento que hay que dejarla descansar, ¿no? Aparte que esa última noche que la tocamos fue justamente el día que mataron a Fernando Villavicencio, cobardemente asesinado en un crimen político horrendo que está, ¿no?, viviendo hoy nuestro país, ¿no?, nuestra sociedad ecuatoriana, sufriendo de esta necesidad enferma que tienen estos políticos de mierda de buscar desmesuradamente el poder, ¿no? Y bueno, yo no iba a votar por Fernando Villavicencio, ni tampoco creo que haya sido la mejor persona del mundo, ni nada por el estilo. Ya sé que ahora todo el mundo es Villavicencio lover, pero sí me parece que lo que pasó fue terrible, horrible, fatal. Siento como que nos sacó completamente de una inocencia en la que todavía vivíamos hasta ese miércoles. Curiosamente, esa noche yo tenía que dar un show a las 8 de la noche y la noticia me enteré que es 6:30, una cosa así. Al momento ya saben que hoy las noticias vuelan. Y yo personalmente no tenía ni ganas de tocar, pero ya pasé y tocamos en el IGAT, había una feria, un desfile, exposiciones y todo el evento terminaba con mi show, entonces yo no podía echarme para atrás. Tienes que ser un profesional y hacer lo que tienes que hacer. Pero recuerdo cómo me dolía cada acorde porque era una sensación de pena, de desasosiego tan terrible, de saber a dónde hemos llegado, a qué tan bajo hemos caído, ¿no? Y cuando tocamos Esqueletos, la verdad es que ya fue como un punto muy de clímax respecto a esa sensación horrible y a la vez también como muy de mucha catarsis, como botar en esa canción toda esta
porquería. Y porque, bueno, la canción en realidad tiene una historia también curiosa cuando la hice, porque me había reunido con David Reynoso, bueno, el otro actor, no que lo conocerán muchos, de este tipo de televisión de parodias y tal. Y el loco iba a sacar la novela del Cholito, y como sabía full, pero recontratripeaba con el Yo Lucho y lo demás rueda, con el disco en Argentina, me pidió que le haga una balada tipo transparente, bajo pedido, para que sea la canción de la novela del Cholito. Y yo estaba con Pedro Ortiz, me acuerdo que fuimos a La Burbuja, al departamento de Malecón y Peicasa, a la tarde, ¿no? Y entonces teníamos unos sillones, había como una salita ahí. Pedro se acostó en uno de ellos y se quedó dormido, y yo empecé a tocar la guitarra, ¿no? A tratar de hacer la balada del Cholito, buscando acordes, y no había para ningún lado. Y de pronto como que, ¿no? El ritmo, tan, 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 chan, 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 comienza a salir, y yo como, ¿qué es esto? Y ya, pues, y componer, y más en esa época, ¿no? Insisto que solo te movías por la intuición, era como de pronto estar dándole vueltas a una pelota de lana y encontrar el hilito y comenzar a jalarlo y jalarlo y jalarlo y ver cómo la canción empieza a salir solita, ¿no? Y salió ese temón, y Pedro de pronto se levanta, ¿no? Te dice, ¿qué estás tocando? No sé qué te parece si yo, cállate, igual va a dormir. Y Pedro se volvió a dormir, y cuando despertó la canción estaba hecha, y luego, bueno, nada, se la presenté a la banda, la montamos, y es otro viaje esa canción, tiene tantas partes, tiene tantos cambios. Y si escuchan la versión del disco, al final, cuando se acaba el tema, me acuerdo que yo estaba grabando la voz un día entre semana, tipo 3 de la tarde, Malecón y Peicasa, recuerden. Y recuerdo haber terminado de cantar la canción y agarrar el micrófono, abrir la ventana del lugar y sacar el micrófono por la ventana, y se escuchan los carros y todo, y ese Guayaquil de algún día del año 2008, o sí, 2008, claro, porque el tema estaba grabado ya, la voz. Y bueno, creo que es una canción muy, muy bacán, y me gusta mucho el final, ¿no? Que esto de el daño de los años, no dejas escupir extraños, y aún con esta urgencia de empezar, ¿no? Y que el disco termine con la palabra empezar, me parece que nada, es como un viaje de marihuanero, pero me gustó muchísimo. Y eso del daño de los años y tal, creo que de una manera indirecta me inspiró el inicio de la película Irreversible de Gaspar Noé. Aunque ahí creo que sale una frase que dice algo así como que el tiempo lo destruye todo, ¿no? Y como pensando en el tiempo lo destruye todo y desarrollándolo, aparece toda esta frase final de la canción Esqueletos, ¿no? Ese muerto que llevamos todos en el closet de nuestra vida, ¿no? De las cosas que hemos intentado y hemos querido hacer y no hemos podido, ¿no? También, sí, mucha también insatisfacción, si quieres, ¿no? El coro, no di todo lo que pude dar, mi semilla y mi saliva, mi habitual caída en espiral. Nada, creo que hay, desde la parte de las letras, la música, el caldo de cultivo es un viajezote, es un disco que no sé si está hecho para esta época, ¿no? De singles, donde la gente está tan apurada y quiere escuchar canciones de 1 minuto que parezcan jingles. No, es un disco para escucharlo de principio a fin. No hay desperdicio, me gustan todas las canciones. No siento que hay un momento donde el disco baje. Lo que sí hay momentos donde el disco está demasiado arriba y es muy, 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 no sé, excitante, de verdad, escucharlo y poderlo recordarlo y haberles contado todo esto que de alguna forma me ha permitido volverlo a vivir. Eso, mis queridos amigos, no los hago bombo más, que ya he hablado un montón. Les mando un abrazo grande y nos vemos pronto, que ya sale El Extremo, que es el siguiente EP. Besitos, besitos, chao, chao. Ahí estaban los besitos y también el anuncio del nuevo EP de Lucho Rueda, que ya cerraría las 100 canciones del artista. Mientras tanto, los invito a que vuelvan a escuchar el disco Caldo de Cultivo para que vivan la experiencia de cómo ahora entenderán estas canciones de un disco que suena tan orgánico como su artista. Un disco que sigue marcando, que sigue influyendo en la música ecuatoriana. Yo soy Eric Mujica. Adiós.
Ruidosa Caracola es una producción de Tripea. Suscríbete, compártelo y escucha nuestro playlist en Spotify.